Mis amados hermanos, entonces bienvenidos una vez más, los que se van conectando, los que por primera vez se conectan, entonces también le damos la bienvenida en esta hora. Amén. Así que entonces vamos a iniciar a hablar sobre un tema muy interesante y es acerca de la eternidad, ¿sí? Tenemos entonces propuesto dentro del desarrollo de los temas, tenemos la eternidad parte uno. Al finalizar estaremos viendo entonces la eternidad parte 2. Pero como a manera de recorderis, entonces dijimos en la introducción a este estudio que la escatología es una parte de la teología, ¿sí? Que se encarga entonces de estudiar al ser humano y al universo antes y después de la extinción de la vida en la tierra. Así que entonces hablar de este tema que nos vamos a sumergir el día de hoy, que es la eternidad, aquí parte uno, entonces es muy interesante. Cuando nosotros hablamos de eternidad, por lógica tenemos que descartar, ¿sí? Y estamos descartando la palabra tiempo, porque la eternidad no tiene tiempo, ¿sí? Eso es muy importante que usted lo tenga definido. La eternidad no tiene tiempo. En la eternidad, entonces, no se puede medir, ni se mencionan tampoco los días, ni los meses, ni los años, ni los minutos, ni las horas, porque en la eternidad entonces no existe el tiempo. Una de las preguntas que tendríamos que hacernos de manera aquí como inicial sería, ¿cuándo inició la eternidad? ¿Sí? ¿Cuándo inició la eternidad? Algunos expresan y dicen, bueno, Dios es eterno, ¿sí? Y claro que sí, eso no tiene duda ni aquí ni en la China, ¿sí? Dios es eterno, no cabe duda en eso. Incluso podemos decir que ese es uno de los atributos de Dios, pero si nosotros dejamos entonces a Dios ahí, si lo dejamos así, estaríamos limitando a Dios, ya que entonces la Biblia nos expresa y nos dice que Él es antes de todas las cosas, ¿sí? Por eso entonces es importante iniciar diciendo que Dios trasciende la eternidad. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que Dios es incluso antes de la eternidad, ¿sí? Dios trasciende la eternidad. Él es antes de todas las cosas. La eternidad es en la que Dios habita, ¿sí? Y siempre ha habitado. Pero cuando yo digo que Dios trasciende la eternidad, con esto estoy diciendo que Dios es incluso creador de la eternidad, ¿sí? Dios es incluso creador de la eternidad. Si nosotros dejamos a Dios hasta la eternidad, entonces Dios se queda corto, ¿sí? Por eso entonces el texto nos dice allá en Colosenses 1:17, mire lo que dice allá la palabra del Señor. Y Él es antes, ¿sí? De todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. O sea, no hay nada fuera de Dios, ¿sí? Que tenga vida. Todo tiene vida en Él, ¿sí? Que eso también entonces lo expresa muy claramente Juan en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, inicia diciendo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y mire lo que dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea que mire, sin Él nada de lo que nosotros podemos contemplar fuese hecho, ¿sí? Entonces mire que la eternidad comenzó en Dios, pero Dios es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea que esto entonces nos lleva a expresar que nada, absolutamente nada, se dio antes de la eternidad, ¿sí? Ya que entonces la eternidad está porque, o existe porque Dios es, ¿sí?
La eternidad está porque Dios existe y porque Dios es. Entonces, hablando acerca de la eternidad, podemos decir que la eternidad no tiene fin, aunque haya tenido un origen en Dios, ¿sí? La eternidad no tiene fin, aunque esta entonces se haya iniciado, se haya originado en Dios. Recuerde que todo se origina en Él, no hay nada que se origine fuera de Él. Nosotros actualmente somos habitantes del tiempo, ¿sí? Estamos en una burbuja. Por eso entonces iniciamos aquí hablando de la eternidad, porque hay una eternidad que es esta que vamos a analizar, y se abre una burbuja de tiempo que es en la que actualmente nosotros los seres humanos estamos sumergidos. Pero una vez entonces esa burbuja de tiempo, ¡pum!, se pincha, entonces hay otra eternidad, ¿sí? Que ya es la que nos habla Apocalipsis 21. Pero entonces nosotros actualmente estamos en el tiempo, pero como vamos a ser semejantes a Él, ¿sí? Usted puede decir amén a esto. Nosotros vamos a ser semejantes a Él. Eso es lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 20, dice el apóstol Pablo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejantes al cuerpo de la gloria suya, o sea, seremos semejantes a Él, ¿sí? Y una vez seamos semejantes a Él, vamos a poder aquí trascender el tiempo, y una vez usted y yo trascendamos el tiempo, entraremos a la eternidad. O sea que venceremos la gravedad del tiempo, y el desgaste del tiempo ya no tendrá ya más efecto en nosotros y pasaremos a ser eternos, ¿sí? Pero ¿cuándo sucederá esto? Cuando una vez en usted y en mí se dé la glorificación. Algunas personas dicen, entonces se muere alguien, se muere un familiar, se muere un hermano, se muere un pastor, y entonces dicen, ya está en la eternidad con Dios. No. Él entrará a la eternidad o trascenderá el tiempo al mismo tiempo que yo, ¿sí? Y usted, que estamos vivos todavía. Entonces, una vez de la glorificación, ¿sí? Ahí entonces entraremos, trascenderemos el tiempo y entraremos a la eternidad. O sea que ahí venceremos la gravedad del tiempo y el desgaste del tiempo, ya en nosotros no tendrá más efecto, y entonces entraremos a ser eternos. Pero entonces hay que dejar claro que nosotros no podemos trascender la eternidad, ¿sí? A eso solamente eh, le corresponde a Dios. Dios trasciende la eternidad, nosotros no, ¿sí? Ni los ángeles pueden trascender la eternidad, porque el único que la puede trascender es Dios, por lo que ya dijimos en Colosenses 1:17, o por lo que dice la palabra ahí. Y Él es antes, ¿sí? Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Antes de que la eternidad existiera, ya Dios existía, ¿sí? Por eso entonces mire lo que dice aquí Isaías 43:10. Antes de mí no fue formado Dios, ¿sí? Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí, ¿sí? O sea, esto quiere decir que antes de él nada fue formado. Por eso entonces él dice, yo soy el principio, yo soy el alfa, ¿sí? Antes de mí no fue formado Dios. Así que entonces esto nos lleva entonces a tener bien claro que antes de que la eternidad existiera, ya Dios existía. Y entonces usted preguntará o se dirá, bueno, pastor, ¿y cómo entonces podemos saber qué fue creado para que la eternidad existiera? Sería una pregunta interesante, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué fue creado para comenzar a mirar que existiera eternidad? Entonces la respuesta está en Nehemías 9:6. Mire lo que Nehemías 9:6 nos declara. Y nos dice allí, tú solo eres Jehová. Sí, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella y todo lo que está en ella, los mares
y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Mire que aquí entonces el profeta está hablando no tanto en un orden de creación, sino de un orden de acontecimientos, ¿sí? Porque él comienza a decir, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos, ¿sí? Y entonces comienza aquí a hablar en un orden de acontecimientos, porque recuerden que nosotros en la escatología bíblica no hablamos de un cielo, hablamos de los cielos, ¿sí? Ya dijimos entonces que está el cielo atmosférico, está el cielo que es el cielo de las aves, está el cielo de los astros, que es el universo, y está el trono de Dios, ¿sí? Por eso entonces dice, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella está, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Entonces tenemos que tener en cuenta que en la escatología entonces no se habla de un cielo, sino de los cielos, ¿sí? Por eso vamos a encontrar esa expresión a través de todo este estudio y eso lo vamos a estar cada vez entendiendo mucho mejor. Esto entonces nos va, esto nos va a llevar a entender que la expresión bíblica correcta es los cielos, ¿sí? No es el cielo, sino los cielos. Y entonces aquí el profeta Nehemías nos está diciendo que ahí, ¿sí? Que entonces ahí en Nehemías 9 nos está diciendo que entonces hay cielos y los cielos de los cielos. En otras palabras, hay cielos superiores, ¿sí? Y entonces es en esa atmósfera de más allá en donde existe la eternidad de Dios, en la que Él habita, ¿sí? Y en la que Él quiere que nosotros también habitemos y vivamos, ¿sí? Eternamente con Él, ¿sí? Porque recuerde que ya entonces cuando entremos a la eternidad parte 2 vamos a encontrarnos 3 escenarios donde el ser humano podrá pasar su eternidad, ¿sí? Y entonces el Señor lo que desea es que nosotros pasemos la eternidad con Él, ¿sí? Y podamos disfrutar de lo que Él tiene preparado para nosotros. Así que entonces es importante tener en cuenta que mi eternidad, ¿sí? Su eternidad, comienza entonces desde el momento en que yo la trasciendo, o sea, yo trasciendo el tiempo. Comienza mi eternidad, su eternidad, desde que yo trasciendo el tiempo. Y una vez nosotros venzamos el tiempo, ¿sí? Entonces entraremos a ser eternos. ¿Cuándo venceremos el tiempo? Bueno, una vez entonces se cumpla lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, ¿sí? Versículo 16 y 17. Mire lo que dice allá, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿Sí? Una vez el Señor ejecute eso en usted y en mí, entonces entraremos, trascenderemos el tiempo y entraremos a la esfera de la eternidad. Primera de Corintios también, capítulo 15, versículos 51 y 52 nos dice, Pablo expresa allí, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Sí, y una vez el Señor ejecute eso en usted y en mí, entonces nosotros trascenderemos el tiempo y entraremos a la esfera de la eternidad. Filipenses 3:21, entonces nos dice allá, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Este cuerpo actual será transformado para ser entonces semejante al cuerpo de la gloria suya. Entonces, una vez usted y yo logremos eso, entonces trascenderemos el tiempo y a partir de ese momento ya perteneceremos a otra esfera y perteneceremos a otro mundo y entonces entraremos al mundo de los eternos, ¿sí? Y eso entonces a usted y a mí nos hace partícipes de la eternidad de Dios. Entonces la eternidad comienza con Dios, tenga en cuenta eso, ¿sí? La eternidad
comienza con Dios. Bueno, aquí la hermana Yamile Martínez me hace una pregunta. ¿A qué se refiere cuando dice en un abrir y cerrar de ojos? Bueno, eso hace, Pablo utilizó esa expresión, que era lo que él conocía en su época, haciendo referencia a la expresión de tiempo más corta, ¿sí? Que él de pronto conocía. Entonces, la expresión más corta de tiempo, lo que sucedía más rápido que él podía observar era un parpadeo, ¿sí? Un abrir y cerrar de ojos. Entonces, eso es lo que quiere decir, eso lo estaremos analizando más adelante cuando entremos precisamente al cuerpo de gloria. Entonces, ahí estaremos mirando y analizando esa expresión, ¿sí? Que se refiere a la expresión más corta del tiempo que usted encuentre, ¿sí? Eso será algo bastante espectacular. Así que entonces la eternidad comienza con Dios, les decía. Sí, la eternidad comienza con Dios, pero Dios no tiene un comienzo, porque Dios es. Eso es importante y es trascendental que usted y yo lo tengamos claro. ¿Listo? Entonces, así que Él es antes de la eternidad, Él es antes de todas las cosas, ¿sí? Y todas las cosas en Él, entonces, todas las cosas comienzan en Él, todo subsiste y se da en Él. Por eso entonces Pablo dice aquí en Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas, ¿qué fueron creadas? Todas las cosas, las que hay en los cielos, ¿sí? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, absolutamente todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿sí? Y entonces por eso ahí en esa expresión bíblica dice que entonces nos está mostrando que Dios, ¿sí? En ese por medio de Él y para Él, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahí nos está diciendo que Dios habita en la eternidad, porque la eternidad está hecha para que Dios habite en ella, ¿sí? Todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿sí? Entonces no es Dios a razón de la eternidad. Es importante que tenga esto claro. No es Dios a razón de la eternidad, ¿sí? Sino la eternidad a razón de Dios, ¿sí? Porque Él es antes de todas las cosas. Entonces tenemos un punto muy importante que es eternidad y tiempo. Para esto entonces yo le invito para que usted se ubique en Génesis capítulo 1 y vamos a mirar aquí algunas cosas. Hablando de la eternidad, ¿sí? Porque les decía que en Génesis 1 hay una eternidad y en Apocalipsis 21 hay otra eternidad. Entonces aquí tenemos este punto importante que es eternidad y tiempo. Ya entonces dejamos claro que la eternidad tiene un origen en Dios, porque Dios es antes de todas las cosas. Pero el tiempo ya es más joven, ¿sí? Por eso entonces cuando uno lee aquí, entonces Génesis 1:1, cuando uno lee ahí, entonces uno lee y encuentra que dice, en el principio creó Dios, ¿sí? Los cielos y la tierra. Entonces, ahí tenemos que hacer un alto. En el principio creó Dios los cielos, encontramos la expresión los cielos y la tierra. Y ahí debemos hacer un alto. La pregunta sería, ese versículo de Génesis 1:1, ¿dónde usted lo ubicaría? ¿Dentro del tiempo o dentro de la eternidad? ¿Sí? ¿Dónde ubicaría usted ese versículo? Génesis 1:1, ¿dentro del tiempo o dentro de la eternidad? Si usted ubica ese texto dentro del tiempo, usted me estaría diciendo que la tierra en el comienzo no se había hecho para ser eterna. ¿Sí? Si usted lo ubica dentro del tiempo, entonces usted estaría diciendo que el Señor cuando creó la tierra, en su comienzo, no se había hecho para ser eterna. Entonces, por eso tenemos que preguntarnos, y aquí hacernos otra pregunta, ¿a partir de cuándo, sí? ¿A partir de cuándo inició el tiempo? ¿A partir de cuándo inició el tiempo? ¿Sí? Porque ese versículo de Génesis 1:1
está dentro de la eternidad de Dios, ¿sí? Por eso entonces le decía, si usted ubica ese texto dentro del tiempo, usted estaría diciendo que Dios en su comienzo no creó la tierra no la creó para ser eterna, pero ese texto está dentro de la eternidad. Entonces, si ese texto está dentro de la eternidad, ¿a partir de cuándo inició el tiempo? ¿Sí? ¿Quién marcó el tiempo en la creación? Tendríamos que hacernos preguntas. Por eso es muy importante que cuando usted esté estudiando el texto sagrado, usted entonces le haga preguntas al texto, ¿sí? Porque aquí estamos entonces estudiando la palabra del Señor desde la óptica escatológica. Recuerde que la Biblia tiene tres ópticas, ¿no? Usted puede estudiar la Biblia desde una óptica escatológica, la puede estudiar desde una óptica gramática o la puede estudiar desde una óptica, eh, se me escapó la tercera. Bueno, por aquí la tengo apuntada. Mientras les digo, alegórica, ¿sí? Sí, alegórica, desde una óptica alegórica, ¿sí? Entonces, aquí estamos mirando y estudiando la Biblia desde la óptica escatológica. Por eso es importante uno hacerle preguntas al texto. A medida que usted le hace preguntas al texto, el texto entonces lo va llevando a avanzar, ¿sí? Y entonces puede profundizar en la palabra. Andrea Navarrete Munar me escribió, fue creada para ser eterna, pero a causa del pecado se da el tiempo. Bueno, entonces, ¿quién marcó el tiempo en la creación? Bueno, entonces, tendríamos que decir que una vez hubo entonces sol y luna, ¿sí? Allá aparece entonces la expresión bíblica y fue la mañana y fue la tarde y la mañana un día. A partir de ahí, entonces comienza, ¿sí? Comienza entonces a darse el tiempo, ¿sí? A raíz de que hubo sol y luna, hubo palabra día y noche y fue el primer día. Entonces ahí aparece la partícula tiempo, ¿sí? A partir de ahí. Entonces, algunos han dicho que, y personalmente cuando analizo y estudio la caída del hombre, algunos han dicho y han expresado que el tiempo se da a razón de que el hombre pecó, como lo acabo de expresar Andrea. Bienvenida, Andrea. Pero el tiempo no se da a raíz de ahí, porque cuando el Señor creó al hombre, ¿cuántos días habían pasado? Alguien que me diga, ¿cuántos días? ¿En qué día creó el Señor al hombre? Nadie escribe en el chat. Bueno, por aquí escriben en el chat. Entonces, 6 días. Muy bien, Mana Digna, Diego, José, Guillermo, Daddy Rocha, bueno, bienvenidos también. Entonces, pasaron 6 días, o sea que ya el tiempo iba contando, ¿sí? Ya el tiempo iba contando. Un día esto nos metemos a estudiar la caída del hombre, pero ya el tiempo iba avanzando. Así que entonces, una vez que hubo sol y luna, entonces apareció la partícula tiempo, ¿sí? A partir de ahí, entonces, ya había tiempo. También me escribió por aquí un pastor, hermano Ezequiel Caré. Bienvenido juntamente con la hermana Lady en esta hora. Así que entonces ya el tiempo iba avanzando, ¿sí? O sea que el tiempo no se da a razón de que el hombre pecó. Entonces, se da a razón de que existió entonces sol y luna. Entonces, hay otro punto que lo llamaremos, bueno, ese Génesis 1:1, usted en su Biblia, bueno, yo aquí les voy a mostrar. Usted lo puede entonces colocar ahí en Génesis 1:1, puede colocar usted entonces eternidad. ¿Listo? Vaya usted subrayándolo. Yo en mi Biblia lo tengo así. Bueno, aquí les voy a mostrar cómo lo tengo ahí en mi Biblia. ¿Sí? Ahí entonces usted puede colocar usted entonces ahí un corchete y colocar eternidad. Entonces, ese primer punto es eternidad, ¿sí? Y tiempo. El segundo punto entonces que tenemos que mirar es eternidad y ciencia, ¿sí? Eternidad y ciencia. Cuando hablamos de eternidad y ciencia, entonces tenemos que ubicarnos en el versículo 2, ¿sí? Del capítulo 1 de Génesis, ¿sí? En el capítulo 2, en el versículo 2, perdón, del capítulo 1 de Génesis. Entonces, mire lo que dice
allí la palabra del Señor. Entonces dice, entonces, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso entonces expresa el versículo 2 del capítulo 1 de Génesis. Entonces aquí tenemos que mirar que uno de los problemas es que muchas veces nosotros leemos el capítulo o leemos este capítulo y lo leemos de corrido y creemos que es un solo evento, ¿sí? Y no se interpreta entonces lo que la palabra del Señor nos está diciendo, porque tendríamos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Hace Dios cosas desordenadas? ¿Sí? Si su respuesta es no, entonces ¿por qué la tierra estaba desordenada y vacía? ¿Sí? Tendremos que hacer esas preguntas. Por eso, Primera de Corintios capítulo 14, versículo 13 nos expresa ya y nos dice que a Dios no le gusta el desorden, ¿sí? Y el alboroto, sino que a él entonces le gusta la paz y el orden. Así que entonces Dios no hace cosas desordenadas, ¿sí? La respuesta es que no, Dios no hace nada desordenado. La ciencia incluso se queda admirada de cómo el cuerpo del ser humano está constituido, cómo está formado, cómo está todo en armonía, ¿sí? Inclusive, imagínense el cuerpo sin hígado. Imagínense a un joven de la iglesia por aquí cerca, eh, tuvo un accidente y se le desprendió el hígado y se estaba congelando, ¿sí? No tenía calor su cuerpo. Y bueno, sabemos que también es un filtro. Pero mire lo importante que dice la palabra. A Dios no le gusta el desorden, ni tampoco le gusta el alboroto, sino que a él le gusta la paz y el orden. Entonces tenemos que mirar, ¿sí? Que esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué la tierra estaba desordenada? ¿Sí? ¿Y qué pasó o quién la desordenó? Entonces tenemos Génesis 1:1, ¿sí? Que aquí vamos entonces a mirar algunas cosas. Bueno, hace Dios cosas desordenadas. Entonces ya dijimos que no. Entonces aquí, 1 Corintios 14:33, traducción lenguaje actual, porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden. Entonces es importante tener eso en cuenta. Entonces en Génesis capítulo 1 vamos a encontrar entonces unos eventos, ¿sí? Entonces tenemos el primer evento número 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso entonces ubíquelo en la eternidad, ¿sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese entonces es el evento número 1, ¿sí? Que es el que entonces vamos aquí a analizar. Ya entonces dijimos que Dios no hace nada desordenado, sino que entonces lo hace perfecto, ¿cierto? Entonces ya el mundo de entonces comenzó a funcionar aquí en Génesis 1:1, pero entonces ya encontramos que en el versículo 2, entonces alguien lo desordenó. Entonces tenemos que hacernos ahí una pregunta, ¿sí? Entonces, ¿usted cuándo cree que pecó Satanás? ¿Antes de Génesis capítulo 1 o después de Génesis capítulo 1? ¿Por qué pregunto esto? Porque si la creación fue toda en Génesis 1, entonces apenas ahí el diablo fue hecho, ¿sí? Vamos aquí a mirar. Entonces dice Sandra Quiroz antes, la manera digna antes. Bueno, creo, me sospecha o me parece que ustedes estuvieron como que en el estudio anterior, en la manera digna, sin no sé si Sandra. Bienvenida Sandra también. Así que entonces es importante hacernos preguntas y estas preguntas nos van a llevar a mirar el contexto y a mirar lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Dice John Morales, también bienvenido antes. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo pecó Satanás? ¿Antes de Génesis 1 o después de Génesis 1? Cuando leemos entonces en Génesis 1:1, ahí usted lo tiene en pantalla, entonces dice, en el principio creó Dios, ¿sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, ahí tenemos que mirar y tenemos que saber que esa es una escena muy diferente
al verso siguiente. Aquí en Génesis 1:1, ¿sí? Aquí en Génesis 1:1, entonces hay un solo evento, ¿sí? Aquí en este versículo, porque algunos dicen que Génesis capítulo 1, todo el capítulo es un solo evento, no. Y ahí en este capítulo hay varios eventos. El primer evento se da en el versículo 1, ¿sí? Y entonces es este evento, ¿sí? Que estamos mirando acá. Entonces ya después tenemos el evento número 2, que el evento número 2 entonces dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ya vamos a entrar a mirar en detalle esto. Y la tierra estaba desordenada y vacía. El evento número 3, entonces ya Dios empieza a ordenar la tierra y crea al hombre, que entonces ya inicia desde el versículo 3 del capítulo 1 de Génesis. Así que en el evento número 1 tenemos entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces leímos que en Nehemías 9:6, ¿sí? Allí entonces se expresa lo que Dios hizo al comienzo, ¿sí? Y es importante que entendamos que Nehemías 9:6 está haciendo referencia al evento número 1, o sea, aquí a Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y mira entonces lo que dice Nehemías: tú solo eres Jehová, ¿sí? Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército. Mire lo que está diciendo ahí, ¿sí? Con todo su ejército. Y la tierra y todo lo que en ella y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Ahora entonces hay que analizar que esa palabra ejército de Nehemías 9:6 es diferente entonces al ejército de Génesis capítulo 2 versículo 1. ¿Sí? Es muy diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta expresión ejército entonces se está refiriendo, ¿sí? Entonces se está refiriendo a todas las categorías angelicales o de los seres angelicales que existen, porque el ejército de Génesis 2, versículo 1 en adelante se está refiriendo al sol, la luna y las estrellas, pero el ejército de Nehemías y Génesis 1:1 se está refiriendo a todos los ángeles en cada una de sus calificaciones, ¿sí? Entonces ahí entre ustedes los querubines, los arcángeles, los serafines, los ángeles, bueno, todas las categorías que existen, ¿sí? Y las que menciona y las que no menciona la Biblia. Entonces es importante aclarar que el ejército de Nehemías 9:6 no tiene que ver con el sol, luna y estrellas, sino con las huestes espirituales en el cielo, ¿sí? En esa escena de Génesis 1:1 y Génesis 1:2 es en donde los científicos le acomodan a la Tierra 1.000 millones de años, 5.000 y bueno, y muchísimos millones de años, miles de millones de años más, y no están del todo mal. Sí, es importante entender eso, que ahí entonces está la eternidad. Recuerden que en la eternidad no se puede medir, ¿sí? Ahí no se puede medir, no se puede calcular en tiempo, por eso ellos dan medidas en millones de años. ¿Por qué? Porque eso está dentro de una esfera de la eternidad. Entonces, mire que es importante mirar que Génesis tiene unas divisiones. Entonces ya dijimos que Génesis 1:1 ubíquelo en la eternidad. Génesis capítulo 1, versículo 2, ubíquelo en la eternidad. Pero entonces ya en el versículo 3 de Génesis capítulo 1, ahí en adelante, entonces dice la palabra, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y el verso 4 expresa lo siguiente, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y el verso 5 sigue diciendo, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Ahí entonces en esos versos ya aparece la partícula tiempo por primera vez, ¿sí? Y esto pues nos da a entender que antes no existía el tiempo. Así que entonces Génesis 1:1, ahí entonces Nehemías 9:6 nos está expresando, ¿sí? Que entonces el Señor creó los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército y la tierra y todo lo que está en ella,
los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Así que en Génesis 1:1, ahí fue creado el ángel más hermoso, ¿no? El querubín más hermoso. Ahí, apenas ahí Satanás fue creado, ¿sí? Y él no fue creado como Satanás. Ya vamos a analizar, ya vamos para allá, qué pasó con él y qué fue lo que pasó en el versículo 2. Así que entonces tenemos aquí el evento número 2. Entonces ahí en Génesis 1:1 comienzan estos ángeles, todas estas categorías de seres, comienzan a adorar al Señor, comienzan a exaltarlo, y ahí pasaron miles de millones de años. Y entonces tenemos aquí en Génesis capítulo 1, versículo 2, tenemos entonces una catástrofe, ¿sí? Y vamos a mirar qué fue lo que sucedió acá. Entonces dice Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, lo que los científicos llaman la explosión del Big Bang, si la han escuchado alguna vez, ¿verdad? Entonces, lo que los científicos llaman la explosión del Big Bang, los científicos creen que lo que existe se dio, pues, se dio a raíz de esta explosión. Y entonces ellos dicen que sucedió hace unos 14.000 millones de años, y ellos afirman que desde entonces el universo se ha estado expandiendo a gran velocidad. Por lo tanto, la zona del espacio que ahora vemos es miles de millones de veces más grandes que cuando el universo era en su inicio, porque era muy joven. Entonces, eso es lo que los científicos dicen. Pero en la palabra de Dios encontramos ya les voy a mencionar algunos textos, iniciando aquí por Génesis 1:2, que entonces la palabra del Señor encontramos que allí nos está expresando el Señor el evento que sucedió, ¿sí? Y el por qué entonces ahí dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Antes de la creación del hombre, entonces el arcángel Lucifer y bueno, y sus ángeles se rebelaron contra Dios, ¿no? Porque recuerde que dice la palabra del Señor precisamente en Ezequiel 28, versículo 14 en adelante. Voy a permitir aquí buscarlo rápidamente. Usted me confirma si estoy bien. Ezequiel 28, mire lo que dice la palabra del Señor. Versículo 14 en adelante dice de la siguiente manera: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Sí? O sea que esa hermosura y esa posición donde Dios puso a esta creación, entonces lo llevó a corromperse, lo llevó a que en él entonces deseara la posición que Dios tenía. Comenzó él a sentir muchas cosas y eso lo llevó a anhelar ser igual o superior a Dios. Y entonces el Señor dice que no hay nadie semejante a él. Entonces comenzó esto allí a enfermarlo, y eso fue lo que allí entonces produjo en él la maldad, ¿sí? Allí entonces el corazón de él se le corrompió, y entonces dice hasta que se halló en ti maldad, ¿sí? Perfecto eras, dice el Señor, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y sigue diciendo el versículo 10, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti, ¿sí? Y entonces comienza allí a mostrarnos algo. También Isaías capítulo 14, nos expresa lo siguiente. Isaías 14, versículo 12 dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones.
¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Entonces aquel querubín hermoso fue arrojado del monte de Dios porque se llenó de maldad, se rebeló contra Dios y el Señor lo expulsó. Y esa expulsión, porque recuerde que Dios no, Él es santo, Él entonces no habita en medio de la maldad o con la maldad. Y entonces el Señor expulsó a esta creación y con todos los que se dejaron también corromper. Y esa expulsión fue lo que entonces provocó el desorden, ¿sí? En lo que entonces vimos que ya el Señor entonces había creado, incluyendo allí la tierra, porque fue el lugar donde Él aterrizó. Acuérdense que en Lucas capítulo 10, precisamente en los versículos 18, entonces el Señor allí nos muestra, en Lucas 10, nos muestra que el Señor mandó a unos hombres, sí, mandó allí una comisión de los 70, y entonces cuando ellos regresan llenos de gozo y regocijo y asombro y dicen, oiga Señor, tu nombre es grande, en tu nombre se nos sujetan los demonios, en tu nombre Señor ponemos las manos sobre los enfermos y se sanan, y ellos llegaron emocionados, llegaron ellos con un ánimo y un asombro impresionante, pero entonces el Señor se queda mirándolos y les dice, oiga, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, ¿sí? Yo vi caer a Satanás del cielo como un rayo. Y él allí entonces aprovecha y les dice, no importa el hacer milagros, bueno, usted puede hacer muchas cosas, pero es importante que tu nombre no se borre y esté inscrito en el libro de la vida. Entonces aquí podemos comprender que el evento que pasó, que para lo que llama entonces la ciencia, fue el Big Bang, que fue lo que para ellos ordenó o creó las cosas. La Biblia nos muestra que sí, y la ciencia lo comprueba porque en el universo hay rastros de esa explosión todavía. Y entonces ellos dicen, no, la explosión hubo. Y claro que sí, la hubo, pero entonces no fue para ordenar o para crear, sino para destruir. Y por eso entonces ahí en el versículo 2 del capítulo 1 de Génesis dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces ahí en Génesis 1:1 usted aplíquele la cantidad de años que usted quiera, ¿sí? Y ya entonces en esa eternidad, en esa esfera, entonces es que se da la expulsión de este ser creado, ¿sí? Hermoso, y entonces allí se da ese desorden. O sea que eso provocó esa explosión y él cae entonces a tierra. Una vez el Señor entonces expulsa a Satanás y es lanzado a tierra, él entonces desorganiza lo que Dios en un comienzo tenía todo organizado. Y por eso entonces Dios después se toma su tiempo para volver a ordenar lo que el diablo desordenó, ¿sí? Él se toma el tiempo para volver a ordenar. Y entonces tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué evidencias tenemos de esa destrucción? Bueno, hay geólogos, y yo quiero que usted me ponga mucha atención, porque en esto hay investigación. Hay geólogos que han descubierto, ¿sí? Bajo las capas primarias de la Tierra, unas evidencias de cráteres, ¿sí? Aparentemente alguien recubrió, dicen ellos, la superficie de la Tierra para ser habitada de nuevo, ¿sí? Entonces, el relato que nosotros encontramos en Génesis capítulo 1, finalizar, versículo 31, pues allí nos muestra la restauración y la repoblación de la tierra, ¿sí? Porque entonces lo que los científicos, dice aquí Santiago Echevarría, hermano David, ¿y por qué dice vacía? Querrá decir que antes de la caída de Satanás estaba llena. Bueno, ya voy para allá, ya vamos a mirar a algunas cosas. Todavía no hemos terminado la aplicación. Entonces ya, hermano Santiago, ya vamos para allá. Así que entonces les decía que los geólogos decían que aparentemente alguien recubrió la superficie de la Tierra para hacerla habitable de nuevo, ¿sí? Así que entonces el relato de Génesis que encontramos, Génesis capítulo 1, versículo 3 al 31, allí nos muestra entonces la restauración y la repoblación del planeta Tierra. Entonces ya tenemos un evento que es el evento número 3, y entonces aquí Dios empieza a ordenar la tierra
y crea al hombre, ¿sí? Es aquí entonces donde el Señor comienza a ordenar. Entonces, hay un versículo, voy a permitirme aquí mirar, Isaías 48, yo lo tengo en la versión, eh, yo la tengo en la versión, bueno, en otra versión, sí. Espérame un momentico. Sí, Isaías 48. Isaías 48:15. Yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. No es ahí. Isaías, bueno, se me escapa la cita, pero es muy importante mencionarla. Y entonces allí encontramos que él dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Por favor, si alguien de los que están ahí la encuentra, me la escribe en el grupo. Entonces, o en el chat, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. ¿Sí? ¿Alguien lo encontró? El que la hizo y la compuso. ¿Sí? Ese componer o ese compuso significa entonces reparó, arregló, acomodó, restauró, ¿sí? Entonces, Isaías 45:18, listo, muchas gracias, estamos ahí cerquita. Entonces, ahí entonces esa expresión recompuso, entonces nos lleva entonces a mirar, ¿sí? Que entonces el Señor reparó, ¿sí? Que el Señor entonces allí acomodó, que el Señor restauró, ¿sí? Y entonces dice así de la siguiente, el texto literal, porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro, ¿sí? Así que entonces ahí encontramos que además de que organiza, ¿sí? De que él entonces allí recompone lo que se había desordenado, ¿sí? Además de que entonces él allí recubre la tierra, como dicen los geólogos, para que fuese habitada. Entonces, además de eso, de organizarla, el Señor entonces crea al hombre para que él administre la tierra. Y entonces dice allá Génesis 1:3, capítulo 1, versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y por ahí comenzó Dios a organizar todo, porque Dios jamás ha habitado en las tinieblas, ¿sí? Y entonces dice Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Y a partir de ahí entonces se creó una burbuja, que es la burbuja del tiempo, que es en la que estamos actualmente viviendo. Y una vez se cumpla entonces lo que se tiene que cumplir en esa burbuja de tiempo, entonces se unirá la eternidad de Génesis con la eternidad de Apocalipsis 21, ¿sí? De Génesis 1:1 y 1:2, y se unirá con la eternidad de Apocalipsis 21 para que se cumpla entonces lo que dijo el Señor a través del profeta Isaías, cuando entonces el Señor expresa allí, dice, desde la eternidad y hasta la eternidad, yo soy Dios, ¿sí? Desde la eternidad y hasta, ese hasta, entonces nos muestra allí, entonces una burbuja de tiempo hasta la eternidad, yo soy Dios. A partir de Génesis 1:3 hasta el capítulo 2, versículo 3, comenzaron entonces algo que se llaman los días mileniales o la semana milenial, que pues eso lo estaremos desarrollando ya entonces en la próxima enseñanza. Entonces, para responderle aquí a lo que decía el hermano Santiago, entonces cuando el Señor creó la tierra, ¿sí? Que es que es entonces lo que los científicos dicen, es ahí donde probablemente, es ahí entonces, antes de la creación del hombre, ¿sí? En ese mundo, cuando se creó entonces el ejército, todos los seres angelicales, y la tierra estaba formada,
que entonces nos muestra que tenía tierra y mares, entonces, y que en ellos habían cosas. Entonces es ahí donde la ciencia dice que llegó a existir unos animales o unos seres que después fueron destruidos, ¿sí? Y que su vida llegó entonces a tener un fin. Entonces, que es ahí entonces es donde ellos mencionan los dinosaurios, mencionan especies que ellos han encontrado allí, pues fósiles, y bueno, eso dice la teoría de carbono 14, no dice que entonces han encontrado allí una serie de esqueletos y de cosas. Han encontrado también entonces en los mares, incluso actualmente han hecho, en pleno siglo XXI, han hecho investigaciones y han encontrado, yo por allá a veces me pongo a mirar Discovery Channel, han encontrado animales que dicen que son entonces de muchos años, que de pronto llegaron a sobrevivir allí en medio del agua. Entonces, ahí entonces cuando se da esa explosión, ¿sí? ese desterrar, pudiéramos decir, de este hermoso ángel, querubín, serafín, entonces cuando él cae a tierra, entonces, ¿sí? Y es allí donde probablemente estos animales llegaron a ser sepultados en la tierra a través de esta explosión, porque el lugar de aterrizaje de Satanás fue la tierra, y es entonces ahí donde se puede comprender que la tierra entonces llegó a estar desordenada y llegó a estar vacía. Él lo destruyó, él lo acabó. Entonces ahí para no dejarlo con la intriga. Así que entonces estaríamos ya finalizando. Ya cuando entremos a Apocalipsis 21 estaremos hablando de la eternidad ya en su segunda expresión. Por eso es muy importante entonces mirar lo que dice Hebreos 13:8, ¿sí? Y entonces dice que Jesús es el mismo entonces ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El ayer de Dios pudiéramos decir que está entonces expreso en Génesis 1:2, eternidad parte 1. El hoy de Dios es esa burbuja de tiempo en la cual estamos viviendo. La raza humana se está desarrollando. Por eso entonces el Señor habla en presente y dice, hoy es el día de salvación, ¿sí? Hoy es el día aceptable. Y el por los siglos de los siglos, pues ya entonces eso nos habla de eternidad. Así que entonces vamos a darle gracias al Señor en esta hora por la palabra. Bueno, creo que es tiempo de reconocer y darle a Él todo el reconocimiento, toda gloria, toda honra. Y bueno, esto, hablando del estudio de la palabra, es muy interesante. Yo le felicito en el nombre del Señor porque veo que en ustedes hay ese interés por aprender. Y bueno, gracias a eso, pues hemos podido desarrollar algunas cosas. Así que vamos a darle gracias al Señor y vamos a decirle al Señor que queremos cada día enamorar esta palabra, cada día apasionarnos por ella, cada día poder también compartir su palabra, poder también darle a conocer al mundo entero que hay un Dios que es bueno y que Él es poderoso. Bendito Dios y Padre Celestial, amado Rey de Gloria, en esta hora, Señor Jesús, estamos agradecidos contigo por estos minutos que tú nos has regalado para compartir tu palabra, para edificarnos en ella, para cada día, Señor, mirar las cosas, Señor, como tú las ves. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos, Señor Jesús. Gracias, Señor. Bendice cada hermano, cada joven, cada niño, cada anciano, Señor Jesucristo. Seas tú bendiciendo, Señor, cada uno de ellos, su familia, Señor. Seas tú guardándoles y seas tú, Señor, cada día sembrando en ellos, Señor, y en mi vida también ese anhelo, Señor, por cada día conocerte. Como dice tu palabra, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, sino que el que se ha de conocerme y entenderme, dice el Señor. Gracias, Padre bendito. Guárdanos, Señor, de todo mal, de todo peligro, de toda tentación, cerca de ti, bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, Padre Celestial. Aleluya. Bueno, mis amados hermanos, así llegamos entonces al fin de este tema, bueno, esta primera parte.